Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a estudiar el tema de derivadas parciales. Es un tema muy importante, ya que se refiere al concepto de la derivada para funciones de 2 y 3 variables. Finalmente vamos a ver algunos ejemplos en donde se calcula la primera derivada respecto de x, la primera derivada respecto de y cuando se trata de una función de 3 variables, vemos la primera derivada respecto de z. Muy bien, vamos a comenzar. Comenzamos estudiando la definición de derivadas parciales, la cual es la siguiente. Si f es una función de dos variables, sus derivadas parciales son las funciones f sub x y f sub y definidas por, f sub x de x, y, que representa la derivada de f respecto de x, o la derivada parcial respecto de x, es igual al límite de f de x más h, y menos f de x, y entre h cuando h tiende a 0. Y f sub y de x, y, que representa la derivada parcial de f respecto de y, es el límite de f de x, y más h, menos f de x, y, entre h, cuando h tiende a 0. Estas serían las derivadas para funciones de dos variables. Los distintos tipos de notaciones para derivadas parciales son los siguientes. Si z es igual a f de x, y, escribimos lo siguiente. F sub x de x, y es igual a f sub x, que es igual a la derivada parcial de f respecto de x, y esto es igual a la derivada parcial de f de x, y respecto de x, que es igual a la derivada parcial de z respecto de x, que es igual a f sub 1, o la primera derivada de f, o que es igual a d mayúscula sub 1 de f, o la primera derivada de f, o lo que es igual a la derivada de f, la derivada parcial de f respecto de x. Todas estas notaciones significan la derivada parcial de f respecto de x. De manera respectiva, para y se tiene que f sub y de x, y es igual a f sub y, que es igual a la derivada parcial de f respecto de y, que es igual a la derivada parcial de f de x, y respecto de y es igual a la derivada parcial de z respecto de y es igual a f sub 2, y es igual a la derivada 2 de f, o es igual a la derivada de f respecto de y. Todas estas notaciones significan la derivada parcial de f respecto de y todas estas son diferentes formas en las que podemos ver esta derivada parcial. Bueno, vamos a ver un conjunto de reglas para determinar las derivadas parciales de z igual a f de x, y. La primera de ellas es para determinar f sub x. Vamos a conservar a y como una constante y vamos a derivar f de x, y con respecto de x. O para determinar f sub y, o la derivada parcial de f respecto de y, vamos a conservar a x constante y vamos a derivar f de x, y respecto de y. Entonces, en resumen, al calcular la derivada parcial de f respecto de x, y es una constante y derivamos x. Después, para derivar sacar la derivada parcial de f respecto de y, conservamos x constante y derivamos a y. Vamos a ver unos ejemplos en los cuales, cumpliendo estas reglas, vamos a poder calcular de manera muy fácil la derivada parcial, ya sea respecto de x o respecto de y de la función f. Vamos a comenzar. Muy bien, comencemos. El ejemplo 1 dice lo siguiente. Calcule la primera derivada respecto de x y la primera derivada respecto a y de la siguiente función. F de x, y igual a x cúbica por y cuadrada menos 2x cuadrada por y más 3x. Para solucionar este problema, primero vamos a calcular la derivada parcial respecto de x. La derivada parcial de f de x, y respecto de x es igual a la derivada parcial de x cúbica por y cuadrada menos 2x cuadrada por y más 3x respecto de x. Bueno, la derivada de una suma o de una resta es la suma o resta de las derivadas. De esta forma es igual a la derivada parcial de x cúbica por y cuadrada respecto de x menos la derivada parcial de 2x cuadrada por y respecto de x más la derivada parcial de 3x respecto de x.
El siguiente paso es sacar las constantes. Por ejemplo, como estamos derivando respecto de x, y cuadrada es una constante y la sacamos y queda y cuadrada por la derivada de x cúbica respecto de x. Luego, en esta parte, y es una constante y la sacamos y queda menos y por la derivada parcial de 2x cuadrada respecto de x. Más el 3 es una constante, lo sacamos como constante y queda derivada de x respecto de x. Ahora sí, en el siguiente paso vamos a derivar. Esto es igual a, bueno, y cuadrada queda igual, la derivada de x cúbica respecto de x es igual a 3x cuadrada menos y, que queda igual, por la derivada parcial de 2x cuadrada, que sería 4x, más 3 que multiplica la derivada parcial de x respecto de x, que sería 1. Simplificando esta parte, 3x cuadrada por y cuadrada quedaría igual a 3x cuadrada por y cuadrada. Menos y por 4x quedaría menos 4xy, más 3 por 1 quedaría 3. De esta forma terminamos la derivada parcial respecto de x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto de y. La derivada de f de x, y respecto de y es igual a la derivada parcial de x cúbica y cuadrada menos 2x cuadrada y más 3x respecto de y. Como la derivada de una suma y una resta es la suma y restas de las derivadas, esto es igual a la derivada parcial de x cúbica y cuadrada respecto de y menos la derivada parcial de 2x cuadrada y respecto de y más la derivada parcial de 3x respecto de y. Ahora vamos a sacar las constantes. Como estamos derivando respecto de y, vamos a sacar x de cada uno de los sumandos. Por ejemplo, aquí vamos a sacar x cúbica. Esto va a ser igual a x cúbica por la derivada parcial de y cuadrada respecto de y. Luego aquí en este segundo sumando va a quedar 2x cuadrada, lo sacamos como constante y va a quedar menos 2x cuadrada por la derivada parcial de y respecto de y. Más, bueno, aquí la derivada parcial de 3x, ambas son constantes respecto de y, no le queda más remedio que ser 0. Ahora sí, calculando las derivadas, tenemos que x cúbica pues queda igual, la derivada de y cuadrada respecto de y pues es 2y, menos 2x cuadrada queda igual, y la derivada parcial de y respecto de y vale 1. Por lo tanto, 2y por x cúbica queda 2x cúbica por y, menos 2x cuadrada por 1 queda 2x cuadrada. Y con esto terminamos el primer ejemplo. El ejemplo 2 dice lo siguiente: calcule la primera derivada respecto a x y la primera derivada respecto a y de la siguiente función. G de x es igual a 3x menos x cuadrada por y cuadrada más 2x cúbica por y. Para solucionar este problema, vamos a calcular primero la derivada parcial respecto a x. La derivada parcial de g de x, y respecto de x es igual a la derivada parcial de 3x menos x cuadrada por y cuadrada más 2x cúbica por y respecto de x. Como la derivada de una suma y una resta es igual a la resta y suma de las derivadas, entonces esto es igual a la derivada parcial de 3x respecto de x menos la derivada parcial de x cuadrada y cuadrada respecto de x más la derivada parcial de 2x cúbica por y respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, el siguiente paso es sacar las constantes, que son las y's, o las constantes, que son los números. De esta forma tenemos lo siguiente: el 3 es una constante, la sacamos y esto es igual a 3 por la derivada de x respecto de x, menos aquí y cuadrada es una constante, la sacamos y queda y cuadrada por la derivada parcial de x cuadrada respecto de x, más 2y, ya que el 2 y el y son constantes para una derivada respecto de x. Así 2y va a multiplicar a la derivada de x cúbica respecto de x. Ahora sí vamos a proceder a derivar. El 3 queda igual y la derivada de x respecto de x vale 1. Menos y cuadrada
por la derivada de x cuadrada respecto de x, que vale 2x. Y nos queda esto. Más 2y por la derivada de x cúbica respecto de x, que sería 3x cuadrada. Simplificando esto, 3 por 1 nos queda 3, menos 2x por y cuadrada queda menos 2xy cuadrada, más 3x cuadrada por 2y queda 6x cuadrada por y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto a y. La derivada de g de x, y respecto de y es igual a la derivada parcial de 3x menos x cuadrada por y cuadrada más 2x cúbica por y respecto de y. Como la suma y resta de una derivada es igual a la suma y resta de las derivadas, esto es igual a la derivada de 3x respecto de y menos la derivada de x cuadrada y cuadrada respecto de y más la derivada parcial de 2x cúbica por y respecto de y. Ahora pues aquí tenemos que tanto 3 como el x son constantes respecto de y, esta derivada va a valer 0. Luego, como estamos derivando respecto de y, x cuadrada es una constante y la sacamos. Esto es igual a menos x cuadrada, que multiplica la derivada de y cuadrada respecto de y, más 2x cúbica, como es una constante respecto a y, la sacamos y queda más 2x cúbica, que multiplica la derivada de y respecto de y. Muy bien, calculando las derivadas se tiene lo siguiente. El 0 pues se queda igual, menos x cuadrada, que multiplica la derivada de y cuadrada respecto de y, pues sería menos x cuadrada por 2y, más 2x cúbica, que multiplica la derivada de y respecto de y, nos queda 1. Simplificando esto nos queda menos 2x cuadrada por y más 2x cúbica por 1, nos queda 2x cúbica. Y esto termina el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 3, que dice lo siguiente: calcule la primera derivada respecto a x y la primera derivada respecto a y de la siguiente función. H de x, y es igual a x cuadrada menos 3x por y más y cuadrada. Para solucionar este ejemplo vamos a calcular primero la derivada parcial respecto a x. Así, la derivada parcial de h de x, y respecto de x es igual a la derivada parcial de x cuadrada menos 3x por y más y cuadrada respecto de x. Como la suma y resta de la derivada es suma y resta de las derivadas, esto es igual a la derivada parcial de x cuadrada respecto de x menos la derivada parcial de 3xy respecto de x más la derivada de y cuadrada respecto de x. Vamos a sacar las constantes. Bueno, aquí de manera directa la derivada parcial de x cuadrada respecto de x es 2x. Luego, como 3 y y son constantes respecto de x, las sacamos y nos queda menos 3y, que multiplica la derivada de x respecto de x. Luego la derivada de y cuadrada respecto de x, tenemos que y cuadrada es una constante y esto nos da igual a 0. Vamos a simplificar un poco más. 2x se queda igual, menos 3y, que multiplica la derivada de x respecto de x, que da 1. Y nos queda como resultado lo siguiente: 2x menos 3y por 1. De esta forma, esto es igual a 2x menos 3y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto a y. Esto es igual a la derivada de h de x, y respecto de y. Esto es igual a la derivada parcial de x cuadrada menos 3xy más y cuadrada respecto de y. Como la suma y resta de una derivada es la suma y resta de las derivadas, esto es igual a la derivada de x cuadrada respecto de y menos la derivada parcial de 3xy respecto de y más la derivada parcial de y cuadrada respecto de y. Y bueno, aquí como x cuadrada es una constante respecto de y, su derivada vale 0. Luego 3x es una constante respecto de y la sacamos y queda menos 3x por la derivada parcial de y respecto de y, más la derivada parcial de y cuadrada respecto de y vale 2y. Simplificando, el 0 queda igual,
menos 3x queda igual, y la derivada de y respecto de y vale 1, más 2y. De esta forma se ve de la siguiente manera. Esto es igual a menos 3x por 1 más 2y. Y esto es igual a menos 3x más 2y. Con esto terminamos este ejemplo. Ahora vamos a ver la definición de derivadas parciales en tres dimensiones. Si f es una función de tres variables, sus derivadas parciales son las funciones f sub x, f sub y y f sub z, definidas de la siguiente forma. La derivada parcial de f de x, y, z respecto de x es igual al límite de f de x más h, y, z menos f de x, y, z entre h cuando h tiende a 0. La derivada parcial de f de x, y, z respecto de y es igual al límite de f de x, y más h, z menos f de x, y, z entre h cuando h tiende a 0. Finalmente, la derivada parcial de f de x, y, z respecto de z es igual al límite de f de x, y, z más h menos f de x, y, z entre h cuando h tiende a 0. Estas son las tres derivadas parciales para una función de tres variables. Vamos a ver un ejemplo en donde se calculen estas tres derivadas parciales. El ejemplo 4 dice lo siguiente: calcule la primera derivada respecto a x, la primera derivada respecto a y y la primera derivada respecto a z de la siguiente función. Phi de x, y, z es igual a y por la exponencial elevado a la x más x que multiplica a seno de 2z. Para resolver este ejemplo vamos a calcular primero la derivada parcial respecto de x. Así la derivada parcial de phi de x, y, z respecto de x es igual a la derivada parcial de y por la exponencial elevado a la x más x por seno de 2z respecto de x. Como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, esto es igual a la derivada parcial de y por la exponencial a la x respecto de x más la derivada parcial de x por seno de 2z respecto de x. El siguiente paso es sacar las constantes. De esta forma vamos a sacar y del primer sumando, ya que se está derivando respecto de x. Y en el segundo sumando vamos a sacar seno de 2z, ya que se está derivando respecto de x. Esto nos da el siguiente resultado, que sería y, que multiplica la derivada de la exponencial elevado a la x respecto de x, más seno de 2z, que multiplica la derivada de x respecto de x. Ahora sí vamos a derivar. Esto es igual a y, que multiplica a la derivada de la exponencial, es ella misma, y queda la exponencial elevado a la x, más seno de 2z, que multiplica la derivada de x respecto de x, y queda 1. Simplificando, esto es igual a la exponencial elevado a la x por y, más seno de 2z. Ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto a y. La derivada de phi de x, y, z respecto de y es igual a la derivada parcial de y por la exponencial elevado a la x más x por seno de 2z respecto de y. Como la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, esto es igual a la derivada parcial de y por la exponencial elevado a la x respecto de y más la derivada de x por seno de 2z respecto de y. Después vamos a separar las constantes. De esta forma, la exponencial a la x es una constante, ya que estamos derivando respecto a y como x y seno de 2z son constantes, ya que estamos derivando respecto a y, esta derivada automáticamente vale 0. De esta forma nos queda que es igual a la exponencial elevado a la x por la derivada de y respecto de y más 0. Simplificando, nos queda que es igual a la exponencial elevado a la x por 1, que es igual a la exponencial elevado a la x. Ya terminamos esta parte del problema. Y por último vamos a calcular la derivada parcial respecto a z. Luego la derivada parcial de phi de x, y, z respecto a z es igual a la derivada parcial de y por la exponencial a la x más x por seno de 2z
respecto de z. Como la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, esto es igual a la derivada parcial de y por e a la x respecto de z, más la derivada parcial de x por seno de 2z respecto de z. Ahora es el momento de sacar las constantes. Como y la exponencial elevado a la x son constantes respecto de z, esta derivada automáticamente vale 0. Y aquí x es constante respecto de z, la sacamos, y estos sumandos nos dan igual a 0 más x por la derivada parcial de seno de 2z respecto de z. Esto es igual a x por, la derivada de seno de 2z es coseno de 2z por la derivada del argumento, que es 2z'. Simplificando es igual a x por coseno de 2z, la derivada de 2z es 2. Y esto finalmente es igual a 2x por coseno de 2z. Con esto terminamos este último ejemplo. Muchas gracias por ver el video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.